El diputado don Andrés Celi reemplaza al diputado don Frank Sauerbaum. Presidente, también voy a dar cuenta de el proyecto que crea un fondo de garantías especiales que viene del Senado con urgencia suma. Igualmente también le han puesto urgencia al del plan de emergencia habitacional. Solicita al Ejecutivo a través de su llamaron por teléfono, presidente, que se han visto a la brevedad posible. Le expliqué que teníamos discusión inmediata, pero también del acuerdo de ver el lunes los proyectos de otras comisiones. Y yo no sé, presidente, qué decía usted. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. En aspectos varios, diputado Romero. Gracias, presidente. Yo quiero, por favor, insistir a la Secretaría del tema de las actas. ¿Perdón? Porque el tema de las actas que estén subiendo, las que sabe, es que lo que pasa es lo siguiente, secretaria. Se supone que esto lo tenemos que votar en la próxima semana. Entonces, de todas maneras, hay que trabajarlas de alguna manera. Entonces, no sé si van a poder, y en esto también, presidente, plantearle un criterio de realidad. Aquí se han leído dos urgencias inmediatas y la verdad es que el día tiene 24 horas, la semana 5 días hábiles. Entonces, yo quiero preguntarle en verdad si van a estar o no, porque los documentos para poder trabajar, el tema de preparar las votaciones, y esto no va a ser una votación simple, o sea, aquí es una votación muy compleja. Y la verdad es que faltan los insumos para poder preparar también, alinear las bancadas y todo eso. Gracias, presidente. Muy bien. Lo tendrá presente la Secretaría. Trabajará sábado y domingo. Presidente, de verdad que son comparados, indicación. No hemos podido y vamos haciendo el texto, porque también tenemos que entregarlo inmediatamente. Vamos como 300 páginas de informe, también tengo que entregarlo y las actas, de verdad que no hemos podido. Esa es la única Vamos a explicación pedirle que tengo. al secretario de la Cámara que ponga personal extra para que puedan. No hay de dónde sacar, presidente. Por Nos eso vamos vamos a hacer arreglar. gestiones Sí, doctor Romero. oficiosas y no oficiosas para poner equipo. Diputado Sepúlveda, ¿me pidió la palabra? Gracias, presidente, muy amable, usted muy bien. Quisiera preguntar en cuándo vamos a poder ver hay un proyecto eh, que fue ingresado hace un tiempo atrás y que está para discusión en la Comisión de Hacienda que tiene que ver con el IVA a los servicios. Yo creo que es un proyecto que hay que darle una vuelta, es relevante a propósito del mismo reconocimiento que hizo el Ejecutivo en términos de las complicaciones de implementación que habían. Yo creo que es un proyecto que causa mucho más impacto de lo que nosotros evaluamos. Creo que debería ser un proyecto para conversar con el Ejecutivo, ver alternativas de salida, analizar los casos, cómo está impactando eventualmente en pequeñas actividades económicas, cómo eso se va a traspasar a precio a consumidor, que impacta en la pequeña y mediana empresa o los pequeños y medianos profesionales de servicios que están obviamente haciéndolo con la excepción del IVA. Entonces, yo no tengo una posición a contrapelo de respaldo total del proyecto. Lo que sí sé que hay un problema y que deberíamos ser capaces de analizarlo, verlo y buscar una salida sería también una muy positiva señal. Y por eso le pediría al Ejecutivo también que pudiera revisar el proyecto, que se allane a analizar cómo el IVA en los servicios podría estar impactando y de qué manera podemos moderar eventualmente ese impacto. Las señales en ese sentido serían positivas y quería obviamente plantearlo porque, bueno, yo a propósito de la discusión que tuvimos sobre cómo cambian los paradigmas, y en el caso del IVA a los servicios, voy a leer una opinión mía. Aplicar IVA a los servicios como norma general es extremadamente difícil hoy. Esto es una opinión cuando se estaba discutiendo el proyecto. Considerando cómo está organizada la economía. Cuando una empresa pequeña o mediana venda un servicio, incluirá el IVA en esa factura, el que se transformará en crédito fiscal para la empresa que los compre. Dicho de otro modo, la empresa compradora puede descontar el IVA de los servicios que ha comprado, IVA crédito, del total del impuesto a pagar. El problema es que cuando quien adquiere el servicio es una persona natural, ella no ocupa el IVA crédito fiscal y por lo tanto eso se traspasa a precio. Eso es así. Bueno,
esta opinión sobre la implementación del IVA en los servicios de nuestro director nacional de impuestos internos. ¿Ah? Era una opinión antigua. No sé hoy día cómo esto está operando, cómo se espera su implementación. Entonces, lo que quiero señalar con esto, no quiero armar drama, que de repente las miradas que uno tiene, muy optimistas o muy pesimistas en algún momento, pueden ser distintas eventualmente en la realidad. Pero claramente dio una señal de alerta en su momento el director de impuestos internos sobre la complejidad que tiene el IVA a los servicios. Y creo que tenemos una oportunidad, sería una tremenda señal del gobierno que pudiéramos analizar esto, porque efectivamente hay muchas personas que nos han contactado sobre lo que esto va a significar para su actividad económica. Gracias, presidente. Gracias, diputado, y solo quiero recordar que hay una jerarquía para abordar los proyectos. Hay proyectos que son discusión inmediata, que es el caso de la reforma tributaria, que tiene prioridad número 1 para abordar. Después hay proyectos de suma urgencia, que ya tenemos a lo menos un par de proyectos que nos están pidiendo ser abordados. Y después vienen los proyectos. Entonces, mientras no salgamos de las urgencias que tenemos establecidas, no podemos abordar proyectos que el gobierno no le ha puesto urgencia ni corresponde verlos mientras no salgamos de los proyectos de discusión inmediata y de suma urgencia que tenemos hoy día en la tabla. Muy bien. Para compartir la opinión, evidentemente es así, el trámite legislativo tiene esas condiciones que la establece el Ejecutivo. La Comisión puede determinar a la par, tratar proyectos, los de urgencia, los de discusión inmediata, y también el Ejecutivo podría declarar o podría allanarse a proyectar y priorizar un proyecto de esta naturaleza. Sería una muy buena señal. Yo solamente creo que las señales son positivas, sobre todo cuando estamos en una discusión tan compleja como la reforma tributaria. Gracias. Muy bien. Bien, le damos la bienvenida al ministro, al director de Impuestos Internos, a la subdirectora de normativa, a Diego, nuestro diputado número 14, y a todos quienes nos acompañan, diputadas y diputados. Hoy día tengo entendido, y me corrige la secretaría, corresponde que el Ejecutivo, porque estábamos viendo dos textos, uno que quedó pendiente en relación a la línea de fondo. Yo no sé si vamos a abordar ese tema, ministro, que quedó pendiente esa votación, o vamos a volver a las cosas pendientes en general. Yo preferiría que esto que quedó pendiente de los fondos lo pudiéramos despejar hoy día y después entrar de nuevo a los temas pendientes que no quedaban mucho, ¿no? No queda ninguno, presidente. ¿No queda ninguno? ¿Estás segura? Sí, sí, pero eso creo que lo abordamos en su momento, ¿no? Quedó claro lo de los... No, si yo tengo entendido que hubo una indicación sobre los arriendos, sí, y hubo una indicación que recogía una inquietud que habíamos planteado con el diputado Mellado, sí, sobre los arriendos, sí, acuerda que sobre los límites de los arriendos y cómo, sí, sí. Muy bien, entonces, ministro, entramos de lleno a la parte que quedó pendiente de ayer en relación a los fondos. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando se dejó pendiente este tema, quedamos de retomarlo en esta sesión de hoy. Y para eso trajimos aquí una presentación porque se nos pidió algún material adicional. ¿Sí? Ok, se nos pidió un material adicional que está relacionado con las propuestas que hay en el proyecto respecto de reducción de exenciones tributarias para los fondos de inversión. Tenemos que tener claro que los órdenes de magnitud que están asociados a esto, cierto, son del orden de los 330 millones de dólares, más o menos un 0,1% del PIB, equivalente a ampliar la cobertura de la PGU
a 150.000 personas. 330 millones de dólares, ¿cierto? A propósito de lo que mencionaba el diputado Sepúlveda, es 2/3 de la mayor recaudación que se suponía que iba a generar la eliminación de la exención de IVA. En fin, hemos discutido varias cosas que están más o menos en estos órdenes de magnitud. Ahora, los fondos de inversión son un vehículo de ahorro en la economía. No son ciertamente el único. Aparte de los fondos de inversión, existen los fondos mutuos, las sociedades de inversión, mecanismos de ahorro previsional voluntario, etcétera. Pero dada la legislación que se fue aprobando en el tiempo respecto de los fondos de inversión, estos están actualmente en una posición privilegiada respecto a otros vehículos que cumplen funciones similares. En esa circunstancia, ¿cierto? Tenemos que pensar que las decisiones de ahorro de las personas son decisiones que son en principio, por lo menos así como se ha recogido en la literatura, independientemente de los vehículos que se utilizan para canalizar ese ahorro. En la teoría económica, ¿cierto? Uno puede hasta ahorrar en efectivo, ¿cierto? Parte de lo que es toda la teoría en torno a la demanda de dinero, etcétera, está relacionado, ¿cierto?, al comportamiento del ahorro. Entonces, tenemos que tener claro de que lo que afecta a un vehículo de ahorro no necesariamente afecta al ahorro en su conjunto, porque, ¿cierto?, habrán otros vehículos de ahorro alternativos y, por supuesto, cuando hay un vehículo que tiene un tratamiento tributario especial, especialmente beneficioso, probablemente va a captar una mayor proporción de los ahorros. Ahora, este tema del tratamiento tributario de los fondos de inversión en Chile ha sido analizado en varias instancias previas al actual proyecto de reforma tributaria. Esto fue recogido en los informes sobre exenciones tributarias del Fondo Monetario, de la OCDE y por el informe sobre exenciones y regímenes especiales del 2021 de la comisión convocada por el exministro Briones. Entonces, lo que contiene este proyecto de ley no es algo que haya inventado el actual gobierno, sino que tiene una historia bastante extensa previa de análisis de la justificación de las exenciones tributarias que tienen los fondos de inversión en Chile. Y en ese sentido, en términos de propuestas, esta comisión sobre exenciones tributarias, las recomendaciones que emitió es lo que está incluido en este proyecto de ley. O sea, nosotros tomamos directamente lo que estaba siendo lo que se recomendó en lo que recomendó esa comisión y lo incorporamos a este proyecto de ley. Y como decía, eso implica en términos de recaudación, que siempre se pregunta, ¿cierto?, en esta discusión, implica una recaudación de 330 millones de dólares anuales. Ahora, ¿cierto? Cuando se habla de fondos de inversión, muchas veces se hace alusión a inversionistas extranjeros, ¿cierto?, que tendrían o no interés en invertir a través de estos vehículos en Chile. Para entender, ¿cierto?, cuál sería el atractivo que eso tendría, lo que uno tiene que hacer es comparar el tratamiento tributario de los fondos de inversión en Chile con el que tienen en otros países. Entonces, en realidad, Chile en este momento se ubica por así decirlo, en un extremo en términos de franquicias o beneficios tributarios para fondos de inversión en relación al tratamiento que tienen otros países. Así como en varios países, a los fondos de inversión se les trata como fiscalmente transparentes, es decir, que quienes se encuentran grabados son los aportantes de los fondos, pagando impuestos sobre una base atribuida, lo que se propuso en su momento en la reforma tributaria del 2014 y que no se aprobó. En esta situación, es decir, fondos fiscalmente transparentes se encuentran países como Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, país conocido, ¿cierto?, por su generosidad tributaria, pero también está, ¿cierto?, le da este mismo tratamiento, Países Bajos, Holanda, Panamá, Portugal, Reino Unido, Uruguay. Otro país que habitualmente es identificado como un país relativamente generoso en materia tributaria.
En el caso de Alemania, las rentas de los fondos de inversión se les califica como rentas del capital y tributan el impuesto corporativo que está vigente en Alemania. En Bélgica están sujetos a impuestos, aunque se eximen si es que cumplen con ciertos requisitos en materia de distribución de dividendos, fuentes de ingreso, tipo de inversiones, y son contribuyentes de impuestos con una tasa rebajada en España, en Perú y en Suecia. Finalmente, hay países que le dan un tratamiento tributario ordinario con integración a nivel del inversionista o al inversor para evitar la doble imposición de rentas, como en el caso de la República Checa y de Estonia. Entonces, eso nos da una idea de que el grado de exención que hay de impuesto a la renta que se le ha dado a los fondos de inversión en Chile es bastante generoso en la comparación internacional. Ahora, para entender, ¿cierto?, para recordar, ¿cierto?, el régimen chileno, tenemos, ¿cierto?, por un lado, las normas tributarias para los fondos de inversión públicos y, por otro lado, están los fondos de inversión privados. En el caso de los fondos de inversión públicos, estos se crearon en el año 89. Están regulados por la Ley Única de Fondos y deben contar con al menos 50 participantes. Esto se fue modificando en el tiempo y están regulados por la CMF. Estos fondos administran activos por 37.000 millones de dólares repartidos en 714 fondos, donde la inversión extranjera en fondos chilenos es menos del 5% del total de activos administrados por estos fondos. El tratamiento tributario que tienen es que no se consideran contribuyentes de impuestos de primera categoría. Cuando los aportantes de impuestos finales son residentes en Chile, la distribución de dividendos está sujeta al global complementario, y cuando son no residentes, la distribución de dividendos está sujeta a una tasa preferencial de 10%, de manera tal que las cantidades que no han sido sujetas de impuesto global complementario tienen una tributación solo de 10%, que se compara con tasa de 35 a 44% en el caso de quienes invierten en cualquier otra sociedad. El informe de la Comisión de Expertos del 2021 propuso por unanimidad mantener la exención del impuesto de primera categoría, ya que son un vehículo colectivo de inversión que fomenta el acceso al mercado de capitales, pero propuso eliminar el impuesto único de 10% para distribución de dividendos hacia aportantes no residentes. Por lo tanto, aplicarle, ¿cierto?, el tratamiento tributario de cualquier distribución de dividendos de otra sociedad. Asimismo, la gran mayoría de los integrantes recomendó modificar el tratamiento tributario de los aportantes contribuyentes de impuesto de primera categoría, estableciendo que el reparto de utilidades hacia contribuyentes de primera categoría sea parte de la renta líquida imponible de la empresa aportante, ya que de lo contrario, ¿cierto?, se posterga de manera permanente el pago de impuestos. El proyecto del Ejecutivo entonces recoge en su totalidad estas recomendaciones. Se propone que los fondos públicos mantengan la exención al impuesto de primera categoría, lo cual mantendría un beneficio tributario respecto a otros vehículos de ahorro, pero se elimina la tasa preferencial de 10% para no residentes, llegando a una carga de 35%, equivalente a la carga que enfrentan los no residentes de países con convenio que son propietarios de cualquier empresa, y que el reparto de utilidades a contribuyentes del impuesto de primera categoría sea parte de la renta líquida imponible de la empresa aportante. Esto genera una recaudación de 180 millones de dólares. En el caso de los fondos de inversión privados, estos fueron creados en el 2000. Desde su creación no fueron considerados contribuyentes del impuesto de primera categoría. En la actualidad hay 637 fondos de inversión privados que administran activos por 7.000 millones de dólares. Cuando se crearon, el objetivo era fomentar la creación de capital de riesgo. Sin embargo, en la actualidad, solo el 5% de sus activos está invertido en ese tipo de activos, y en la práctica lo que ha ocurrido es que los fondos de inversión privados se han transformado en vehículos de inversión que aprovechan el tratamiento tributario por parte de personas de alto patrimonio, particularmente se utilizan mucho en el caso de inversiones familiares, etc. La situación tributaria, entonces, es que, a diferencia de cualquier empresa operativa o sociedad de inversión, los ingresos propios de los fondos de inversión privados se encuentran exentos del impuesto de primera categoría, y las distribuciones de dividendos a sus aportantes están sujetas al régimen general
siendo gravados con el global complementario o impuesto adicional según corresponda. A este respecto, la Comisión de Expertos, el 2021, la mayoría recomendó eliminar la exención del impuesto de primera categoría, tributando conforme a las normas generales de tributación en todos los casos, ya que los inversionistas de este tipo de vehículos suelen ser personas de mayores ingresos y al ser fondos de inversión privados no están cumpliendo con el objetivo de generar transversalmente acceso al mercado financiero. En otras palabras, ¿cierto? Los ahorrantes de alto patrimonio no necesitan de este vehículo para ¿cierto? Canalizar, para tener, no tienen necesidad de un apoyo especial para acceder al mercado financiero. Esto fue aprobado por la mayoría de los integrantes del comité de expertos y en línea con esta recomendación, lo que se propone es que los fondos de inversión privados queden sujetos al impuesto de primera categoría. Esto generaría una recaudación adicional de 150 millones de dólares. Sin embargo, dentro de la propuesta del Ejecutivo se propone mantener y fortalecer el sentido original de la norma para fomentar la industria de capital de riesgo, manteniendo la exención para aquellos fondos privados cuya política sea la inversión en capital de riesgo. Esto, ¿cierto? Importa para efectos del desarrollo de esta industria, pero como hemos visto, ¿cierto? Actualmente, con las normas tributarias actuales, eso no ha dado para que el capital de riesgo represente más del 5% del total de activos de estos fondos privados. Entonces, en otras palabras, presidente, lo que está vinculado a estas propuestas de reforma es, en primer lugar, generar mayor equidad horizontal en el tratamiento tributario de ahorros que se canalizan a través de distintos vehículos. Y al generar equidad en ese tratamiento tributario, vamos a evitar una fuente de pérdida de recaudación que se genera por el régimen extraordinariamente beneficioso que actualmente rige y que, como hemos visto, para efectos de sus propósitos iniciales, todo parecería indicar de que la normativa actual, particularmente la normativa tributaria, no está permitiendo que se logre ese objetivo que existía inicialmente, sino que en realidad los beneficios tributarios están siendo más bien utilizados como una manera de pagar menos impuestos, pero sin necesariamente cambiar el comportamiento o el destino de los ahorros, como sería, ¿cierto?, el caso del capital de riesgo. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro, por la clarificación. Me imagino que fruto de aquello habrán algunas consultas y después entramos en votación. Diputado Don Millenbrook, después diputado Ramírez. Por este otro lado. Gracias, presidente. Pues también saludar al ministro, al director de Servicio de Impuesto Interno, a don experto no, ya voy a muchas sesiones como para cambiarle el nombre. No, dos consultas pues, al ministro. ¿Qué pasa? Me gustaría saber qué conocimiento tiene de cómo funciona el mercado financiero en Perú y Argentina, respecto al chileno. Y el segundo punto, ministro, que usted lo tocó al final, qué bueno que lo haya tocado. ¿Qué pasa por qué no se ha desarrollado con mayor fuerza en nuestro país la inversión en capital de riesgo? Me acuerdo años atrás, estudié en Batson en Boston, era un líder de la universidad en los capitales ángeles que se llamaban y que realmente habían revolucionado el sistema y tenían un sistema muy bien, que era como un préstamo 5 años, pues se devolvía la plata. Usted debe conocerlo en detalle cómo eran esos sistemas que tenía allá en California, digamos. Pero aquí en Chile no sé qué pasa, no han despegado respecto a la expectativa que se tenían de esos capitales de riesgo, y por lo menos para un sector en Estados Unidos eran bastante importantes, sobre todo para gente joven que está con lo más importante, que es un proyecto, que es tener la idea, pero no tenían los recursos. Y bueno, estos señores le ponían los recursos, pero después exigía que se lo volvieran para poder también entregarle a otras personas que tuvieran
una nueva idea, pero era todo un desarrollo importante de esa teoría, digamos, económica del capital de riesgo. No sé por qué en Chile no hemos podido prosperar en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Ramírez tiene la palabra. Buenos días, presidente. Saludarlo a usted, al equipo de la comisión Muy encabezado por la amable. secretaria, al ministro, a Diego, al director del Servicio de Impuestos Internos. Buenos días a todos. Darle la bienvenida al diputado Celi. Hoy día estoy muy amistoso, presidente. Así lo veo, oiga. Ahora viene la batería. weón. Presidente. Ahora viene la patada. No, y el diputado Sepúlveda, que es el que más me golpea en esta comisión, decir que yo comparto su intervención respecto de que tenemos que revisar el tema de los servicios. Así de amistoso estoy, presidente. Oiga, presidente, yo quisiera preguntarle solamente al ministro, no solo su calidad de ministro de Hacienda, sino también de expresidente del Banco Central. ¿Cómo va a afectar esto a la competitividad de nuestros mercados de valores, de capitales? Me cuesta pensar, bueno, no me cuesta tanto pensar porque ha sido como la respuesta durante todo el debate, que nada afecta a la economía, pero más allá de la probable respuesta, me cuesta pensar que eso sea así, que este tipo de cosas no afecten, y quisiera saber si eso está cuantificado, si es que el Banco Central ha dicho algo respecto a este tema, porque sin duda yo creo que esto va a tener un efecto negativo. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro, ante las... Ah, perdón, diputado Mellado, no me había levantado la mano. Ah, diputado Romero también. Ojalá que Ya todos no se hayan mira a su contagiado con el izquierda. espíritu del diputado. Está bien, está mirando para la derecha, muy bien. Estoy cargado para la derecha. Sí. Mire, presidente, por su intermedio, señor ministro, nosotros ayer habíamos hablado sobre algún comparado de impuestos, porque nosotros en Chile seguimos siendo un país en desarrollo y necesitamos hacer atracción de inversiones. Y estamos en el mundo compitiendo con otros. Estamos compitiendo con países industrializados, pero en el vecindario estamos compitiendo con Perú, estamos compitiendo con Uruguay, ¿ya? Estamos compitiendo con Brasil, ¿cierto? Colombia, ¿cierto? En la atracción de inversiones. Entonces, le habíamos pedido que nos trajeran un comparado de cómo está para los fondos de inversión, capital de riesgo, esos países, cómo es la atracción de ellos. Porque sí, usted dice aquí en la presentación que solo el 5%, ¿cierto?, de los activos están invertidos en este tipo de activos. Sí, claro, pero se ha incrementado considerablemente en los últimos años. No sé, no es la inversión, no es el único vehículo que ocupan los inversionistas para extranjeros para invertir en activos reales en Chile, digamos, los proyectos de infraestructura, generación eléctrica, rentas residenciales, capital privado principalmente. O sea, hay muchos que han crecido. Entonces, ¿cuánto es la atracción de inversión que nosotros estamos llevando y qué le estamos diciendo con esto a la gente? Váyase a Perú mejor. No traiga para acá porque aquí va a pagar más impuestos. Está bien, yo entiendo que la visión del gobierno es mayor recaudación para gastar en otras cosas. Me parece bien, pero también tiene que haber una atracción de inversión con respecto a nuestro vecindario. O sea, que efectivamente, como lo dije ayer, las empresas no son el lugar de Cristo, digamos, o sea, vienen acá porque van a tener una competencia con otros países de inversión donde van a rentabilizar sus fondos de inversión. Entonces, no sé si efectivamente, por último, lo de la comisión Briones, sí, Briones también se pegó algunas caídas bastante importantes en el gobierno anterior, digamos que también no era santo mucho de votación de nosotros, digamos, pero también acuérdense que cuando estaba la comisión Briones, había integración, y hoy no va a haber integración, va a haber desintegración. Entonces la mirada tiene que ser completamente distinta. Y yo le pediría, ministro, que vean estos temas para no suceder lo que sucedió en el MEDCO, que lo arreglaron en el Senado y quedamos nosotros como buzón. Y veamos aquí, como dijeron ayer muchos diputados del oficialismo, que efectivamente el gobierno dé el mejor esfuerzo aquí en esta comisión y en la Cámara de Diputados para que no vuelvan a hacer trámite y decir nosotros se lo dijimos. Entonces, ¿me preocupan los fondos de inversión? Sí. Yo quisiera saber qué análisis hay del 10% que se subió y que recién empezó el año pasado.
si efectivamente ese análisis del porcentaje de subir el impuesto al 10% de los fondos de inversión, ¿cierto? Perdón, se hizo el análisis completo de cuánto es esa inversión y el aumento que vamos a tener ahora. Yo creo que no va a haber en esto tanta inversión a través de fondos de inversión, sino que compra directa de empresas que ya están habiendo entre compras de unas empresas, como está llegando inversión acá, pero se compran más empresas que lo que es inversión real nueva. Entonces me preocupa primero porque los análisis están hechos con integración y sin integración, y la atracción de inversiones me preocupa muchísimo, presidente. Y por último, ojalá que todavía le peguemos una vuelta, que no nos apuremos, porque realmente hay mucho todavía que conversar para poder terminar este proceso, presidente. Gracias. Sí, para no perder el estilo de aquí, este lado de la mesa de la izquierda, saludar a las autoridades presentes que nos acompañan. Yo creo que es importante hacerse una pregunta respecto de qué es lo que estamos hoy día tratando. Y acá yo quisiera tal vez hacer una aclaración porque puede ser que por guata nos cometamos un error. Cuando hablamos de fondos de inversión público, fondos de inversión públicos, hablamos de fondos que tienen un tratamiento abierto, por así decirlo, con más controles porque las personas, los participantes son más. No es un fondo que haga el Estado, no solamente equivale a eso, sino que son fondos que tienen una regulación porque por el volumen de aportantes es mayor. En el caso de los fondos de inversión privados, ¿no es cierto? Hay menos aportantes y hay una sociedad que administra estas cosas. Ahora, no significa esto y yo quiero dejarlo bien claro, que se juntan un montón de empresarios ricos y hacen un fondo de inversión para eludir impuestos. Y quiero decirle a la gente que nos está escuchando que los fondos de inversión y a mis queridos colegas también que están preocupados de los pequeños ahorrantes y los pequeños inversionistas, es que los que administran estos fondos, por ejemplo, son las AFP. Hay varias AFP que tienen fondos de inversión privados. ¿Y eso qué hace? Que se inviertan plata de cotizantes. O sea, no es solamente aquí que se juntan los grandes empresarios de este país con muchos patrimonios a invertir en fondos de inversión. ¿Y cuál es la gracia? Estas cosas tienen su qué. Yo escucho, y he escuchado a varios diputados acá, que reclaman acerca de lo que pasa con el Banco del Estado, que como que el financiamiento y cómo... Bueno, estos vehículos de fondos de inversión precisamente lo que buscan es que hayan alternativas de inversión más baratas. ¿Se fijan? Distintas. Sin entrar a la propiedad de las sociedades, de las empresas, les permite tener también vías de crecimiento. Y por ejemplo, hay cosas bien interesantes cuando lo que pasa es que muchas personas a lo mejor de esta comisión no vinieron a la presentación que se hicieron los fondos de inversión, pero si uno la analiza de buena fe, se da cuenta, por ejemplo, que hay iniciativas súper interesantes en biotecnología, por ejemplo, educación, cosas agrícolas. Y por ejemplo, estoy revisando algunas de estas empresas que lamentablemente tienen que acceder a estos fondos de inversión privado, no sé cuál es la visión que hay, pero que acceden a esto. Por ejemplo, Farmex. Y si usted va a investigar qué es lo que es Farmex, es una farmacia alternativa que trata de vender remedios a precios bajos. Nosotros después nos escandalizamos por la colusión de las farmacias. Claro, pero aquí existe un vehículo para que entren nuevos actores del mercado, ¿ya? Sin entrar a la propiedad. O sea, aquí no es que entre FASA ni entre ninguna de estas, sino que Farmex se constituye y a través de estos mecanismos logra tener financiamiento y logran crecer. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Yo pregunto, ya perfecto, pero el fondo de inversión, los aportantes del fondo de inversión supongo que pagarán, y sí, pues pagan. Paga el fondo de inversión. Si hay una sociedad anónima que invierte plata en el fondo de inversión, paga impuestos. Si hay un aportante que recibe un dividendo, paga impuestos global complementario. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? ¿Por qué se trata de matar un vehículo que tiene virtudes? Porque si uno mira desde la ley única de fondos, que hay gráficos y hay estudios, y eso sí hay, te muestra que la inversión, que es poquita en Chile, pero ha ido creciendo con la ley única de fondos. Se han hecho incluso presentaciones en otros países para decir lo interesante que es este vehículo, porque obviamente el Estado también da algo en estas cosas. Sí, es evidente, a mí me encantaría ganar por todos lados, pero el problema es que hay veces que hay que poner incentivos para que a través de estos mecanismos se genere riqueza y ojalá que las sociedades que invierten paguen harto impuesto de primera categoría y los gallos que reciben dividendos, los contribuyentes, paguen harto global complementario. Pero aquí lo que estáis haciendo es matar eso. Estamos matando la gallina de los huevos de oro, tal vez, no sé. Y de iniciativas que finalmente generan valor. ¿Por qué digo esto?
Porque finalmente, a nosotros, lo que yo escucho permanentemente acá es que este vehículo permite que gente de alto patrimonio haga estas cosas, pero nadie ha pensado a quién benefician. Hemos pensado en aquellas personas, vuelvo a decir, en estas industrias. O sea, ¿no sería interesante que en algunas de las regiones que tienen agrícola hubiera un fondo de inversión privado destinado, por ejemplo, a producir fertilizantes en Chile? O a producir mejoras tecnológicas, o una maquinaria, un invento, o más lecherías, ¿sería interesante eso? Definitivamente como país estamos diciendo no. Pero mejor que se constituyan empresas, mejor que que se administren como empresa, ¿no? Que puede ser una alternativa. Pero acá la gracia de esto es que estos fondos permiten entrar, salir, invertir, sacar, y pagáis plata igual, si igual pagan impuestos. Yo ponía un ejemplo, a mí como me gusta la cocina, es como que le pusiéramos impuestos a las ollas y no a los platos. A mí lo que me interesa en un restaurante es que la gente me pague más por comida servida y no por las ollas que tengo. Entonces, esto a mí, ojalá que tenga una olla más grande posible para que me dé harta comida más grande. Y eso es lo que yo no entiendo acá, presidente. Y yo llamo a la reflexión al gobierno. Ayer dije, también puse otro ejemplo respecto a la comida, esto es un tremendo banquete. Saquen algunos platos. Este, por ejemplo, yo creo que nos va a indigestar como país. Y yo cuando hago estos discursos es porque veo que como niños nos estamos acercando fuerte a meter los dedos en el enchufe y vamos a tener que arreglar este problema después. Tal cual como aquellas mismas fuentes que se citan que el comité de ATE, Briones hizo esto, efectivamente tiene razón el diputado Mellado. Se equivocaron harto. Si de hecho ayer yo tuve que informar un proyecto por las mismas razones. Entonces, yo llamaría al gobierno que este tema lo suspenda, lo analice mejor. Y de hecho, ¿sabe una cosa? Que hay algo que me llama la atención. Claro, el ministro dice que la literatura internacional. Claro, pero yo veo la literatura internacional respecto a esto y para los fondos de inversión privados, porque ayer me equivoqué, dije público, pero para los privados, la OCDE va en un sentido totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, claro, nos comparamos con la OCDE para algunas cuestiones, para lo que nos conviene, así vamos pirquineando lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. Y eso no me parece, yo creo que hay que tomar los buenos ejemplos. A mí no me importa lo que hagan otros países en ese sentido, a mí me interesa la evidencia que muestran los gráficos de inversión desde que se hizo esta ley. Y eso demuestra que ha sido un vehículo virtuoso. ¿Por qué queremos matarlo? ¿Para recaudar 300 millones de dólares? ¿Para recaudar 150 millones de dólares? ¿O nos interesará más mirar el número final de los impuestos finales? ¿Cuánto se va a pagar más de lo complementario? ¿Cuánto se va a pagar más de impuestos de la renta con crecimiento, que es lo que hemos dicho desde el principio? Agrandar la torta y no repartirnos esta torta tan chiquitita que cada día se va achicando más con este tipo de cosas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Y yo espero que el ministro pueda sacar de la confusión al diputado Romero. No voy a entrar yo en esa, pero como el Ejecutivo tiene que responder estas materias, que las responda. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo me gustaría, no sé si lo tienen ahora, me gustaría conocer cómo se han movido los fondos de inversión pública en los últimos 10 años. Cifras. ¿Ah? Porque con ese dato vamos a ver cómo se mueven en el futuro también. La verdad que las tesis de acá son todas posibles. ¿Ah? Y puedo estar yo equivocado, puede estar equivocado el diputado Romero, pero también puede estar equivocado el Ejecutivo. Yo diría que no, nadie puede clavar una flecha así con toda la certeza, y me gustaría conocer cómo se han movido los fondos de inversión pública en los últimos 10 años, para mirarlo en unos 2 años más adelante, a ver cómo va a caminar esto. Me gustaría saber también cómo operan los fondos de inversión pública, si existen, cómo operan este sistema en Perú, Colombia, Uruguay. Yo creo que Argentina, para que vamos a hablar de Argentina, tiene, o Venezuela, ¿no? Pero veamos cómo está operando esto en mercados que hoy día están siendo bastante competitivos y que andan bastante bien. Perú, Colombia, Uruguay, me basta con eso. Y lo segundo, claro, esto tiene algún impacto en pequeños ahorrantes o cotizantes, como señala el diputado Romero, pero son principalmente gente que tiene muchos recursos que los mueve, para que digamos las cosas como son, porque lo otro sería no ser riguroso. Entonces, yo le quiero preguntar al Ejecutivo, porque lo hice al principio, y para mí eso es muy importante, por lo menos, de nuevo reitero las señales, porque la clase media lo está pasando mal y lo va a pasar mal durante todo este tiempo. A mí no me preocupan los que tienen muchos recursos, ganarán un poquito menos, y eso para mí no es un problema, ¿no?
pero la clase media es un tema. Los sectores de menor ingreso tienen los subsidios, los apoyos eventualmente que se entregan, pero la clase media como que a la que siempre le pegamos y nunca ayudamos. Entonces yo quiero escuchar con claridad cuál va a ser la postura del Ejecutivo con respecto al tema no resuelto, pendiente y complejo que tenemos del IVA a los servicios. Si hay voluntad o no de abrir esa discusión, y si no hay voluntad de abrir esa discusión. Creo que para mí eso es un dato muy relevante para cómo eventualmente uno puede abordar esta otra iniciativa. Gracias, presidente. Ministro, le ofrezco la palabra para que responda a las inquietudes y confusiones que puedan tener algunos diputados. Sí, gracias, presidente. Primero, tomando el orden de las intervenciones, respecto de la pregunta del diputado von Mühlenbrock sobre mercado financiero en Perú, Argentina, respecto a Chile, hay que hay dos cosas, ¿cierto? Uno, cómo funcionan esos mercados financieros versus cuál es el tratamiento que tiene la industria de fondos de inversión o el tratamiento tributario que tienen. Entonces, bueno, primero tengamos claro que Chile tiene el mercado financiero el mercado de capitales más profundo de América Latina, así que cualquiera de país con el que nos comparemos vamos a encontrar cierto mercado financiero menos profundo y menos sofisticado que el nuestro. La razón fundamental para esa profundidad del mercado de capitales es el ahorro, es el nivel de ahorro doméstico y particularmente, ¿cierto?, el aporte que ha hecho el ahorro previsional, ¿cierto?, a lo largo de los años y por lo tanto, ¿cierto?, cómo eso ha incidido sobre la profundidad del mercado de capitales. Ese es un punto bien importante porque nos ayuda a entender, ¿cierto?, la diferencia entre el desarrollo de un determinado vehículo de ahorro, el ahorro en general y la profundidad del mercado de capitales. O sea, para tomar una de las preguntas que hacía el diputado Sepúlveda, vamos a darlo a las cifras sobre desarrollo sobre crecimiento de los fondos de inversión públicos, pero si en ese mismo periodo vemos cómo se ha comportado el ahorro o cómo se ha comportado la inversión en Chile, lo que vamos a encontrar es que ni el ahorro ni la inversión han aumentado. O sea, puede ser que haya aumentado mucho los fondos de inversión públicos o que hayan aumentado mucho los fondos de inversión privados, pero eso no significa ni que el ahorro haya subido, ni que la inversión haya subido. De hecho, la inversión, ¿cierto?, en los últimos 15 años ha permanecido más o menos estable, ha tenido fluctuaciones en el tiempo que no coinciden tampoco con las fluctuaciones del ahorro, y el ahorro, los grandes cambios que ha tenido son, ¿cierto?, los que tuvimos con los retiros de fondos de pensiones. Pero el ahorro como producto del ahorro a través del sistema de pensiones y no a través de un vehículo de ahorro en particular. Es cierto, lo vamos a ver en un momento, es cierto que los fondos de pensiones invierten a través de fondos de inversión, no crean fondos de inversión, no administran fondos de inversión, sino que invierten a través de fondos de inversión en Chile y en el exterior. Ahora, en Perú y Argentina, las características principales de sus mercados de capitales es que en el caso de Perú es un mercado de capitales dolarizado, que hace que en Perú, ¿cierto?, la sensibilidad al tipo de cambio sea mucho mayor que la que hay aquí en Chile, razón por la cual Perú tiene que estar interviniendo constantemente en el mercado cambiario, y para poder intervenir constantemente en el mercado cambiario tiene que tener reservas internacionales que son alrededor de 5 veces superiores a las de Chile. En el caso de Argentina, el mercado financiero doméstico es prácticamente inexistente. Como producto, ¿cierto?, de la experiencia del 2001. Entonces, de hecho, ¿cierto?, en Argentina hay mucho ahorro que se hace en efectivo. En Argentina los bancos administran más cajas de seguridad que cuentas financieras. Ahora, ¿por qué no se ha desarrollado más la industria de capital de riesgo en Chile? Yo creo que en parte por lo que estamos discutiendo acá. O sea, si yo creo un régimen tributario que está motivado por el desarrollo de la industria de capital de riesgo, pero para hacerlo creo una exención que se refiere a un vehículo de ahorro que es más amplio y que no se agota en el capital de riesgo,
probablemente, ¿cierto?, los contribuyentes van a irse por la vía más fácil, que es usar ese vehículo para inversiones convencionales, compras de acciones, compras de otros instrumentos financieros, en lugar de hacerlo en capital de riesgo. Yo creo que la razón fundamental es que nuestras políticas dirigidas a la industria de capital de riesgo no han estado suficientemente focalizadas en esa industria como tal. Y por eso lo que se está planteando acá es justamente diferenciar, o sea, mantener los beneficios tributarios para las inversiones de capital de riesgo de los fondos de inversión privados y eliminarlos para el resto. ¿Mm? De hecho, y aquí también me adelanto, todos los ejemplos que dio el diputado Romero, presidente, son todos ejemplos de capital de riesgo. Producción de fertilizantes, innovación en biotecnología, todo eso es capital de riesgo. Por lo tanto, todo eso está cubierto por lo que se está manteniendo de beneficio tributario para el capital de riesgo en este proyecto. ¿Mm? Ahora, la pregunta del diputado Ramírez, ¿cómo se afecta la competitividad del mercado de valores? El mercado de valores, por supuesto, no interactúa solo con los fondos de inversión, ¿cierto? Invierten en valores los fondos de pensiones, invierten en valores los fondos mutuos, o sea, prácticamente todos los vehículos de inversión de ahorro alternativos que hemos mencionado, muchos de ellos permiten invertir en mercado de valores. Hay otras normas del propio proyecto de reforma tributaria que pueden tener mayor incidencia en el mercado de valores. Por ejemplo, el tema de la tasa que se aplica sobre las ganancias de capital en la transacción de acciones. Eso es diferente, pero no es, no es la normativa que está propuesta aquí para capital de riesgo. O sea, perdón, para fondos de inversión. En lo que se refiere a la atracción de inversiones, y aquí vuelvo también sobre la pregunta del diputado Mühlenbrock, el tratamiento tributario que tienen los fondos de inversión en Perú, en Uruguay, es el del régimen transparente. Es decir, que los aportantes, o sea, que se tributa, que quien tributa son los aportantes al fondo. ¿Ya? Por lo tanto, es un régimen tributario más exigente y más gravoso que el que aquí está propuesto. Porque, es cierto, al aplicarse la tributación sobre los aportantes pagan global complementario, sería el equivalente al global complementario por el total de las rentas. ¿Ah? De manera que podemos decir que por lo menos en Perú y en Uruguay, el tratamiento tributario, lejos de ser más atractivo que el de Chile, es bastante más exigente, bastante más gravoso, y Colombia también estaría en ese grupo. ¿Mm? Más aún, sería más gravoso que lo que está propuesto con esta reforma. Y ahí respondo a la pregunta de qué es lo que se le está diciendo a los inversionistas. ¿Ah? Luego hay varias referencias al tema de la Comisión Briones, o la comisión que convocó el ministro Briones. Tengamos claro que, cierto, cuando citamos eso, no estamos citando las propuestas del exministro Briones, estamos citando la opinión de un conjunto de expertos en materias tributarias, entre los cuales están Claudio Agostini, Andrea Butelman, José Miguel Benavente, Luis Eduardo Escobar, Bernardo Fonten, Manuel Marfán, Claudia Martín, Alejandro Mico, Claudia Sangüesa, Soledad Arellano, Cecilia Cifuentes y Bettina Horst. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, una cosa es que el exministro Briones haya convocado a esa comisión, pero otra cosa, ¿cierto?, es que las recomendaciones sean de esos integrantes de la comisión, no es un tema particular del exministro Briones. Luego, después, respecto de la pregunta del diputado Romero sobre los fondos de inversión público, efectivamente son públicos porque tienen un mayor número de aportantes, tienen exigencias en términos de gobernanza que son mayores. Reitero que las AFP usan fondos de inversión, pero las AFP no crean fondos de inversión.
Las AFP administran sus inversiones a través de distintos vehículos, ¿cierto? También utilizan fondos de inversión cuando invierten en el exterior. Ya me refería al tema de las vías de crecimiento para las empresas en áreas importantes. Por lo menos lo que nosotros hemos visto en fondos de inversión privados es justamente que lo que se está tratando de hacer y lo que la OCDE recomienda y los países de la OCDE tratan de hacer es de vincular más ¿cierto? Los fondos de inversión privados al desarrollo del capital de riesgo. En cuanto a cómo se han movido los fondos de inversión públicos en los últimos años, estos entre el 2015 y el 2022, en términos de activos, se incrementaron desde más o menos 12.000 millones de dólares a alrededor de 35.000 millones de dólares. Esa es la evolución de los activos de los fondos de inversión públicos. Pero nuevamente, como mencionaba antes, en el mismo periodo, si medimos esos 2 años, el ahorro, en realidad, si tomamos de punta a punta, disminuyó y la inversión se mantuvo relativamente estable. Por lo tanto, es posible que se haya utilizado más los fondos de inversión público para canalizar ahorros, pero eso no incide sobre el nivel de ahorro global de la economía, ni incide sobre el nivel de inversión. El diputado Sepúlveda también preguntó por la operación de los fondos de inversión en Perú, Colombia, Uruguay, la normativa o el tratamiento tributario en esos 3 países. Repito, en esos 3 países, ¿cierto? Los fondos de inversión tienen un tratamiento tributario que es más gravoso que el que tienen en Chile. Y respecto al tema de servicios, nosotros hemos estado disponibles a responder todas las consultas y atender todas las situaciones específicas que se nos han planteado. De hecho, yo ahora vengo de una reunión en la cual se nos planteó el caso particular de las actividades culturales, ¿cierto? Tomamos una definición de cómo tratar ese tema. Previamente también, aunque no tenía que ver con la ley de enero, ¿cierto? Identificamos un problema específico en el caso de los APR, así que a medida que vamos identificando temas, ¿cierto? Los vamos recogiendo. Cosa diferente, ¿cierto? Es plantear, ya sea, como se ha hecho públicamente, ya sea la derogación de la norma del año pasado o, ¿cierto? La postergación de la misma, porque al mismo tiempo, como también se ha explicado en esta comisión, el Servicio de Impuestos Internos también está implementando un conjunto de medidas excepcionales para facilitar no solamente la aplicación de la norma, sino que para que aquellos que quieren optar por estructuras societarias distintas, ¿cierto? de una empresa, lo puedan hacer, tengan el tiempo para hacerlo. Así que cualquier otra convocatoria que nos haga la comisión en su oportunidad, por supuesto, estaremos disponibles para concurrir a ella. Muy bien. Vamos. No, sí, sí. Porque estamos en reforma. No, estamos en reforma tributaria, entonces vamos a los servicios. No, está bien, si uno tiene que preguntar y tiene que obtener la respuesta en todos los ámbitos. Ayer se interesó mucho por el tema del Banco Estado, no te interesa, está bien. Ministro, entonces, para Mayorcle primero hay 2 reconocimientos tácitos, ¿no? Que el IVA a los servicios tuvo problemas. De hecho, hay un reconocimiento tácito suyo al reconocer de que están viendo el tema en el ámbito de la cultura y se tuvo que solucionar o se está solucionando el tema del IVA a la APR, ¿no es cierto? Entonces, ya hay un reconocimiento tácito de que la norma tuvo complicaciones. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿El gobierno no está disponible a estudiar el proyecto que está presentado o eventualmente algún otro mecanismo que nos permita morigerar el impacto que actualmente va a tener en el precio final al consumidor? Porque aquellos que, de nuevo lo explico, aquellas empresas que reciben esta factura, las descuentan, tienen crédito fiscal, pero cuando es una persona natural termina pagando ese 19% más caro, eso hay que decirlo. Y en numerosas áreas, ciudadanos
comunes y corrientes van a pagar más caro esos servicios. A lo mejor a nosotros no nos afecta, pero va a ser un pelo en la cola por el ingreso que tenemos. Pero hay muchas personas que van a tener que pagar un 19% más caro por numerosos servicios que hoy día tenían. Y no los van a poder descontar. Solamente se traduce en precio. Entonces, para mayor claridad, no hay disposición del gobierno para analizar, ver, yo no digo que eliminar, sacar el IVA a los servicios, sino que poder analizar en cada área cómo está impactando eventualmente en la gente de arriba. No podemos seguir cargándole más a la gente de esta manera en su costo de vida diario. Yo creo que esta es una cuestión que yo espero que el ministro nos dé una respuesta pasiva para no, yo lo entiendo que no, pero para mayor claridad, para que nos quede claro todo. No hay voluntad de discutir ese tema. Solo quiero recordar que el director de Impuestos Internos hace 20 días atrás explicó a los APR de que va a haber una norma especial y que los APR hasta noviembre, si me corrige director, no tienen ningún problema con el IVA a los servicios. Solo quiero recordar. Pues bien, Presidente. vamos a entrar en votación, Sí, porque no vamos a abrir una discusión sobre los servicios. sí, ¿Ah? que justamente respecto de eso, presidente, yo quisiera en primer lugar pedir en general a los diputados que no pongan palabras en nuestra boca. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos siempre disponibles a analizar cualquier dificultad que haya en la aplicación de cualquier impuesto, cualquier reforma en materia tributaria. Eso no quiere decir que tengamos un juicio general respecto de una norma determinada, ¿ya? Y así como hemos tenido esa disposición en el pasado respecto de algunas cosas que no son de IVA servicio, sino que vienen de antes, como es el caso de APR, ¿cierto? También la tendremos en el futuro. Y en segundo lugar, presidente, yo quisiera evitar cualquier lógica de vincular o condicionar, es cierto, cómo se lleva a cabo una discusión respecto de otro tema que puede ser igualmente importante y que nosotros estamos disponibles para discutirlo en su propio mérito, ¿ah? Pero lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto?, es de generar la mejor reforma tributaria posible, ¿cierto? Y también nos vamos a preocupar, ¿cierto?, de que la aplicación de otras normas que se han aprobado en otros momentos del tiempo, ¿cierto?, también se pueden aplicar de la mejor manera posible. O sea, pensemos que en el caso de APR nos estamos haciendo cargo de un tema que se arrastra desde los años 90, ¿ah? Y que fue producto, ¿cierto?, fue objeto de diversos pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos. Así que disposición en ese sentido siempre la vamos a tener, sea que la motivación provenga de una moción parlamentaria, de una preocupación de los parlamentarios, de una preocupación que nos haga llegar algún actor económico o social, ¿cierto? Nosotros tenemos esa apertura, creo que la hemos demostrado de sobra a lo largo de la tramitación de este proyecto y de otros proyectos que hemos tenido, ¿cierto?, en esta comisión. Muy bien, pongamos en votación el numeral 2. ¿Sobre qué punto? No, lo que estamos hablando, el fondo de inversión. De eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, pero ¿Qué pasa, presidente? no, está bien. No, si estoy, concordamos que íbamos a votar. Ya, diputado Romero. Lo que pasa es que el ministro tomó algunos ejemplos de los que yo di, que él señala que serían capitales de riesgo. Entonces yo creo que es bueno también ilustrar a la comisión, porque una diferencia que hay entre capital de riesgo, que hay gente que financia empresas que no tienen trayectoria, que nadie se sabe sus resultados eventuales, con también los capitales de impacto. O sea, hay ciertos negocios, por ejemplo, Farmex, una farmacia que está vendiendo a precios baratos, que tiene un impacto social. Entonces, yo lo que quiero es que no se confundan esas cosas, porque es evidente y posiblemente durante estos años, con la incertidumbre que hay, los capitales de riesgo van a ir bajando cada vez más. Pero es obvio que este vehículo de inversión afecta, o por lo menos afecta positivamente, la creación de riqueza respecto de negocios más chicos. O sea, hay varios nombres acá. Fondo Esperanza, Lumni, Migrante, que le permite a la gente comprar sus motos, sus autos más baratos, Lumni, financiamiento para los estudiantes, Emprende. Entonces, hay montones de empresas, organizaciones que se financian hasta esto. Entonces, pucha, los ejemplos que puse yo de biotecnología incluso puede ser una empresa relativamente grande que tenga utilidades, pero
que buscan estos vehículos de inversión para poder hacer crecer sus negocios y generar mayor riqueza. Entonces, claro, yo siento que en ese sentido, espero que no haya sido su intención como que ridiculice mi ejemplo, porque la idea mía era en el fondo tratar de ilustrar al resto de la comisión de que no solamente acá hay algún empresario codicioso que está invirtiendo en cosas de riqueza, sino que no, pues son cosas que le afectan al día a día a las personas. No es una reforma que sea inocua, como decía un poco también el diputado Sepúlveda, que no le vaya a generar algún efecto a las personas, sino que por el contrario, está atacando a la generación de riqueza. Gracias, presidente. Yo si quiere contestar antes de votar. Sí, presidente, no, me parece que es muy válido el punto que señala el diputado Romero. Yo creo que para entender cuánto de ese tipo de situaciones están cubiertos por los fondos de inversión, digamos, lo que habría que hacer es evaluar mirar cómo están compuestas las carteras de esos fondos. Y no me cabe duda, y por supuesto no era la intención ridiculizar, sino que al contrario, es cierto destacar de que en varios de los casos que él mencionaba parecen casos bastante asimilables a capital de riesgo. Si es necesario introducir alguna modificación a ese concepto para dar cuenta de ese otro tipo de situaciones que además las hemos discutido también a propósito de las regulaciones sobre los fondos de pensiones, etcétera, por supuesto que estaríamos dispuestos a hacerlo. Lo que no estamos dispuestos o sea, que está fuera de la lógica de lo que estamos tratando de hacer, es que para poder incluir capital de riesgo o para poder incluir innovaciones, vamos a dar un beneficio tributario para un fondo que puede invertir en bonos, que puede invertir en acciones de empresas de transacción regular, que puede invertir en activos muy convencionales del mercado de capitales. ¿Ah? Entonces ese es el punto. ¿Ah? O sea, tendríamos que evaluar exactamente qué tipo de redacción darle, pero nosotros en eso no tendríamos, la verdad, inconveniente, porque yo creo que aquí me parece que compartimos, ¿cierto?, la visión de que los fondos de inversión deberían servir para eso, ¿ah? Particularmente los fondos privados. ¿Ah? Entonces, si podemos hacer algún ajuste en esa definición, sin duda tendríamos que encontrar la redacción adecuada, pero estaríamos dispuestos a hacerla. ¿Mm? Muy bien. Diputados, ponemos en votación el numeral 2, que es en la página 15, que quedó pendiente, que viene haciendo la columna tercera, que está como numeral 3. Sí. Sobre los fondos públicos. Presidente, el Ejecutivo ha reemplazado su propio texto, lo que se refiere, aquí tengo que enseñar por letra, porque no todas las letras están reemplazadas en la indicación. Sí, la letra A sí la sustituye y se refiere al que reemplaza el tratamiento tributario en el caso de los contribuyentes. En el quinto. Del quinto, Ley Única de de fondos. Fondos. Ley Única de Fondos, página 15. 15. Estamos en la página 15, estimado. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, la letra A está entonces reemplazando el Ejecutivo vía indicación, su propio texto, y como ya se explicó, reemplaza el tratamiento tributario de los contribuyentes con residencia o domicilio en Chile. Esa es la primera que hay que votar, presidente, porque la letra B no ha sido reemplazada, por lo tanto, se vota el texto del Ejecutivo. Por eso, hagamos una votación económica y hacemos una sola nomás. Pero es que ayer ese era el acuerdo. Bueno, ese era el acuerdo ayer. Pero bueno, ¿quiere pedir votación? ¿Ah? ¿Ah? Ese era el acuerdo ayer de votar. Entonces votan todo y en aquello que no tiene indicación, el texto del Ejecutivo. ¿Sí? ¿Esa es la proposición, Sí. presidente? Así fue lo que acordamos ayer. Yo estoy solamente respetando lo que acordamos ayer. No estoy. Ya. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. Lo dejamos para el final, para que tome tranquilo ahí.
Señor Mellado está pareado con el diputado señor Sáez. Señor Ramírez, Presidente, Tiene la palabra, diputado. para justificar, el ministro ha dicho y con toda razón que no es correcto que pongamos palabras en su boca. Tengo aquí el informe que aludió el ministro y las conclusiones y las votaciones. Y la verdad es que lo que aquí aparece es distinto a lo que señaló el ministro. Aquí yo estoy leyendo, entre otras cosas, se recomienda que los fondos de inversión públicos y fondos mutuos continúen sin ser contribuyentes de la ley de impuesto a la renta, es decir, que no estén afectos a impuestos de primera categoría. Esa es una de las recomendaciones que fueron mayoritarias. Otros recomiendan, dice el ministro citaba a Betina Hodge y a Cecilia Cifuentes, otros recomiendan, entre ellos ellas, la mantención de la exención del impuesto de primera categoría en los fondos de inversiones privados. Entonces, yo entiendo que esto tiene matices, ¿ah? Yo no estoy diciendo que el ministro haya falseado la información, para nada. Quiero dejar eso muy en claro. Pero esos son los matices que estamos llamados aquí a discutir y que no han sido puestos sobre la mesa, presidente. Yo voy a votar en contra. Ayer el ministro advirtió que no era por unanimidad lo que se había acordado. Yo descarto Sí, sí. mala fe, simplemente Sí, no, diciendo pero que el esto es un ministro, informe muy para ser detallado y es exacto con importante sus hacer el palabras, punto. ayer justamente no dijo que había sido unánime, sino que dijo que había una amplia mayoría. Es que no es mayoría, la mayoría votó de acuerdo a lo que No, yo está acabo de bien. leer. Sí, que quiera hacer una rectificación. El micrófono. O sea, no solamente ayer, sino que hoy señalé en qué casos hubo unanimidad en la comisión, en qué casos hubo una amplia mayoría, que fue de 18, 16 versus 18 integrantes, que es en el caso del tratamiento tributario de los contribuyentes de primera categoría para el reparto de utilidades, que es diferente al tema más general, ¿cierto? Y la situación que menciona el diputado Ramírez se refiere a las propuestas para fondos de inversión privados, en los cuales también señalé que hubo una votación dividida. Hubo una mayoría que estuvo a favor, ¿cierto?, de lo que está recogido en este proyecto, pero no fue unánime. Entonces, distinguido el caso de unanimidad en los casos en los cuales hubo propuestas de mayoría. ¿Mm? Muy bien. Es lo que yo quise recordar también. señor Romero, Presidente, aquí se le está haciendo un tremendo daño finalmente a las personas que buscan a través de este mecanismo generarle valor al país. Esto es una demostración más que no es una reforma a favor de la inversión, a favor del crecimiento, muy por el contrario, después nos seguimos quejando porque solamente los poderosos tienen acceso a buenas fuentes de financiamiento, a buenas fuentes de generación de capital, porque ellos van a controlar finalmente todas las platas, las lucas de este país. Y también se pretende que el Estado, a través de tener un sistema de pensiones estatal, también controle el resto de las lucas de Chile. Es una muy mala noticia para el crecimiento, para la inversión en este país, pero yo por lo menos me voy a mantener firme y voy a votar en contra. Incluso se afectan hasta los fondos de impacto. Entonces, realmente esto es muy grave, muy triste para Chile. señor Celis, Gracias, secretaria Hogar. Sí, no, yo voy a votar en contra por algo muy sencillo. Yo cuando leo que Chile está decreciendo, cuando los fondos de inversiones, ya sea público o privado, claramente el que sale perjudicado es aquel que no tiene acceso al crédito. En resumen, esto solamente va a incidir en que aquella persona que no puede acceder a poder crecer, invertir, va a terminar siendo finalmente el perjudicado. Así que yo claramente aquí voto en contra. Esto lo único que hace es que Chile crezca menos y que haya más desempleo. En contra. señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Meulenberg, yo voy a estar en contra porque me preocupa lo que estamos afectando. ¿Quieren romper el pareo? sí, me acaba de decir, después les tomo. Ya. Sí. ¿Cómo están los dos presentes? Sí. Presidente, robo vino entonces. Voy a votar en contra porque me preocupa, a pesar de lo que dice el ministro, es cierto que
comparado con varios países en Latinoamérica, tenemos un fondo más profundo, entre comillas, porque otros prácticamente no tienen, como dice Argentina u otros países que no es el caso mencionar. Pero me gustaría que diera una vuelta sobre todo al tema de capital de riesgo, de los famosos capitales ángeles que tanto me hicieron sufrir cuando tuve que estudiar eso fuera de Chile, ¿no? Pero que fue una industria muy importante en su momento. A ver si le puedo echar una mirada a eso, lo valoraría mucho, digamos, en las votaciones. Señorita Yomás, en contra. A favor, presidente, me parece que, bueno, primero se solicitó informes comparados, se trajo informes comparados. Se solicitó también el día de ayer, presidente, que se trajera el informe del cual se hacía referencia. Bueno, el diputado Cifuentes también lo mandó previamente, está impreso. Entonces podemos ver que todas las referencias a las que se hicieron alusión se pueden también ratificar, ¿cierto? Con la lectura de los mismos parlamentarios. Y en ese sentido, dado que esto también recoge un amplio consenso que hay, presidente, en cuanto a que es necesario reducir los beneficios tributarios que son injustificados, en esta materia creo que es un avance y por lo mismo, presidente, voto a favor. Señor Cifuentes. Voto a favor, presidenta, teniendo en consideración los fundamentos precisamente que están en este informe que nos hizo llegar el Ministerio y que forma parte de esta Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad. Es un informe elaborado además por expertos de variadas escuelas de formación en economía y con mucha y dilatada experiencia. Es cierto que en esta parte hay un voto de mayoría, pero también es cierto de que las dos personas que votaron de manera distinta lo hicieron solo en uno de los tres puntos en discusión, porque estaban de acuerdo en los dos primeros. Entonces, habiendo un voto de mayoría tan significativo, me parece que hay un fundamento técnico muy objetivo para respaldar esta modificación. Presidente. Señor Mellado. Secretaria, yo voy a votar en contra porque creo que los fondos públicos y los fondos privados que invierten en Chile permiten en este momento competir incluso con los bancos y otorgar financiamiento que hoy se requiere para empresas y para proyectos. O sea, para mí no hay ninguna razón para que el capital de riesgo sea diferente que la deuda privada, que la inversión inmobiliaria, que la inversión de proyectos, energía, etcétera, etcétera. Por eso no me cabe en la cabeza subirle el impuesto. Gracias, presidente. Señor Sáez. Yo voto favorablemente y en atención también no solo a la información contundente que nos ha entregado el gobierno a través del ministro el día de hoy, sino también por ejemplo, las cifras de inversión extranjera de 2022 que superan en un 11% lo que se hizo en 2021 y en más de un 24% en el último quinquenio. Por lo tanto, y estas cifras tuvieron una expansión también en el periodo en que ya estábamos tramitando esta reforma tributaria. Por lo tanto, este es un paso significativo y requiere ser aprobado. Señor Sepúlveda. Yo, Presidenta, me gustaría tener precisión con respecto a lo que señaló el ministro de poder señalar con mayor claridad las inversiones de riesgo de las cuales estamos hablando. No tengo una respuesta satisfactoria al tema del IVA en los servicios. No es un tema de negociar una parte con otra, es un tema tributario que está pendiente, que va a afectar, solamente como dato aquí a quienes están en la Comisión de Personas Mayores, deberían subir los costos en los hogares de ancianos. Lo que pagan los hogares de ancianos, lo que cobran los hogares de ancianos. Eso va a terminar subiendo, para que yo les paso el dato, sí o sí. Eso sí o sí. Pero algunos dirán, mire, no, esto no va a pasar, pero cuando pase, yo por lo menos tendré la tranquilidad de decir que por lo menos lo señalé y lo hice presente. Si hay una precisión sobre las actividades de los fondos de riesgo a los cuales el ministro hace referencia, de aquí a la discusión en la sala cambiaré mi voto, por el momento abstención. ¿Cómo votar? Presidente. Yo tengo muy claro, desde que comenzamos la discusión de esta reforma tributaria,
Y me parece muy respetable y legítimo que haya diputadas y diputados que tengan una visión contraria a cualquier reforma tributaria. Y por tanto están en su legítimo derecho de tener esa postura. Pero lo que me sorprende es que cuando se piden antecedentes, se piden argumentos, se entregan los antecedentes, se entregan los argumentos, se ilustra sobre el tema, queda claro ante los ojos de todos que esto no va a generar los trastornos porque este discurso reiterativo, porque ha sido desde que partimos hace 6 meses atrás, que esto afecta la inversión, el empleo, es un discurso que se repite, está bien, yo lo entiendo, pero creo que de repente uno tiene que balancear las cosas, ¿ah? Y si se traen argumentos en un sentido absolutamente contrario y aún así se mantiene el voto en contra, muy respetable será, pero creo que le quitamos seriedad al debate, yo creo. Pero bueno, está bien, son visiones distintas de sociedad que tenemos, de cómo se construyen, y eso se ve reflejado en esta reforma tributaria en cada momento que la hemos abordado y en lo que va a venir más adelante. Voto a favor porque creo que esta reforma tributaria es esencial para el país. El resultado, presidente, 7 a favor, 5 en contra y 1 abstención. Aprobado. Aprobado el numeral 2 en su conjunto. Vamos al numeral 3. La página 26. No sé si el Ejecutivo va a volver a explicar, porque ya lo explicó, pero o algún diputado quisiera hacer alguna observación sobre el numeral 3 para votarlo en su conjunto, como lo hemos hecho con los anteriores, y no hubiera dudas en votación. En votación. Señor Barrera, señor Benales, señor Cifuentes. Quiero también referirme nuevamente al informe que ya se ha mencionado. Aquí hay una mención expresa a los fondos privados y hay un diagnóstico muy compartido por el informe, por los expertos, digamos, respecto de que efectivamente aquí habría un diferimiento casi permanente en el pago de impuestos. Y por tanto, me parece que, dado el consenso que generó esto en el comité de expertos, vuelvo a insistir, muy heterogéneo en su conformación, con mucha experiencia fiscal, yo voto favorablemente. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Celis. En contra. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. La misma votación, presidente. 7-5-1. Aprobado entonces. Y con eso cerramos este capítulo. Ahora la Secretaría nos va a entregar o quedó algo no quedó nada pendiente. No, presidente, lo que tocaría ahora, ¿Perdón? no, zona franca. Nos quedan todavía 30 minutos de sesión. ¿Tenemos el otro? Sí, presidente. ¿Nos puede hacer La posible zona para franca. que Esto tengan es, todo a mano los diputadas y artículo diputados? 8º a 11º. Pero podemos escuchar al Ejecutivo y... Tal vez, ministro, podría en su conjunto abordar el capítulo. Son beneficios en algunos casos. Gracias, presidente. Sí, lo que ocurre es que son 4 artículos, fundamentalmente porque son 4 leyes las que establecen la zona franca y es necesario regularlo con ocasión del nuevo sistema de impuesto a la renta. Aquí hay 2 grupos distintos respecto de por la ley de zona franca que no necesariamente entrega el mismo beneficio. En
en algunos casos, en los dos primeros casos, la ley de zona franca de partida exime del impuesto de primera categoría a las empresas que estén ahí, sin distinguir el tamaño, cosa con la cual no se está innovando, sino exclusivamente en donde se hace una modificación respecto, de nuevo, con la tributación de los dividendos. Es decir, considerando que las empresas en régimen general van a estar en un régimen semi-integrado, no correspondería que ahí tengan un crédito ficto, que es el que en algunos casos se le otorgaba a las empresas como si hubiesen pagado primera categoría para imputarlo contra impuestos finales. Como las empresas en régimen general no tienen crédito contra impuestos finales, en ese caso ya no habrá crédito ficto. Sí se hace la precisión que respecto de todas las pymes que estén en zona franca, van a tener este crédito especial, digamos, como si hubiesen pagado impuestos de primera categoría. Eso es lo que sucede en los dos primeros casos. Y en los otros dos, la excepción se hace, no es necesario hacer esta precisión porque los únicos beneficiarios por las leyes de la zona franca en particular que tienen este beneficio de crédito ficto son los contribuyentes que están en régimen transparente. Por lo tanto, en esos casos, el único ajuste que estamos señalando es una precisión que actualmente la actual legislación de la zona franca no se hace cargo, que es donde se anotan las utilidades de la zona franca. Y nosotros estamos señalando que se deben anotar en el RUA. Esto no es inocuo. En el RUA se anotan por regla general las utilidades que pagaron primera categoría. Aquí estamos anotando utilidades que no han pagado primera categoría. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque de lo contrario anularíamos el efecto de zona franca. Si yo las anotara en otro registro, cuando fueran distribuidas hacia sus socios, pagarían impuestos de primera categoría e impuestos finales, lo que sería una contradicción con el beneficio. Entonces, es relevante que quede claro el registro donde se tienen que anotar estas utilidades, porque en caso contrario se rompe el sentido de la tributación y se pierde el beneficio de zona franca. Esos son la explicación global de cada uno de los puntos. Muchas gracias. ¿Alguna observación? ¿Podemos votar todo el paquete en una sola votación, diputado? ¿Sí? En votación, entonces. En votación. Entonces, presidente, va a votar Todo. todo junto. 5, 6, 7 y 8. En una sola votación. ¿Ah? Sí, es que el diputado Familia no está en mi oficina. Ya. ¿Ah? Ya. No, pero lo deja al final. Sí, ok. Lo deja para el final. Ya, presidente. En Entonces, votación. todo lo respectivo Sí. a zona franca, que son Sí. 4 artículos. Señor Sí. Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes. No pidió, se excusó. Ah, sí, no está variado, ¿no? No se Ya. parió. Señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, Yo me voy a abstener para el no bien esto. señor Sáez, señor Celi, A favor. señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señor von Mühlenbrock, señorita Yomás, A favor. señor Ramírez, presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a favor y 3 abstenciones, presidente. Aprobado, entonces. Tenemos ahora el El próximo. que sigue, de ordenanza de aduana, Sí, lo tiene. de aduana. Sí. ¿Por qué mientras tanto nos reparten, explican el de aduana? El siguiente comparado es de ordenanzas de aduanas.
Acá existen tres, en general las modificaciones las podemos establecer en tres grupos. Una tiene que ver con, se realizan algunos incrementos de las multas que puede aplicar aduanas, en algunos casos cuando detecta irregularidades en la importación o exportación de bienes. Otro grupo otro grupo relevante tiene que ver con el sistema de notificaciones, que ya lo conversamos a propósito del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República y de los tribunales tributarios y aduaneros respecto de que la regla general sea correo electrónico, a menos que el contribuyente no los utilice, y en ese caso aplica la carta certificada. Y el tercer grupo de modificaciones tiene que ver con que en la ordenanza de aduanas es un espejo de las modificaciones de los procedimientos judiciales ante los TTA que están en el Código Tributario. Sin embargo, en las últimas dos reformas tributarias se han cambiado las normas de los TTA del Código Tributario, pero no se han cambiado las normas de los TTA que están en las ordenanzas de aduana, lo que implica que haya procedimientos judiciales con procedimientos distintos, siendo que la naturaleza es la misma, y se tramitan incluso ante el mismo tribunal. Entonces, los ajustes a los TTA tienen que ver con actualización normativa, y de nuevo, lo que ya hemos visto reiteradamente es el sistema de notificaciones, que el sistema general de notificaciones sea el correo electrónico. Esos son los grupos de modificaciones respecto que están en este comparado. La materia. Ponemos en votación. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidente. Este es un tema que me interesa mucho tener la opinión del Ejecutivo, del ministro, porque no sé qué está pasando con el sistema. En general estoy hablando de aduana, porque es cosa mirar nomás las calles y a la ronda, digamos. Cómo entra una cantidad de productos nuevos. No estamos hablando de ropa usada ni cosas por el estilo, o partieron así hace años atrás, pero hoy día uno ve cosas, digamos, nuevas, y además que uno tiene información, no la he visto yo, pero me la han comentado, que de repente llegan camionetas a las 6 de la mañana repartiendo cajas, digamos, de productos nuevos a los distintos locatarios. Entonces, mi pregunta es, va más quizás más profundo, es ¿qué visión tiene usted de lo que está pasando en el servicio de aduana? Si hay problema de recursos, si hay problema de tecnologías, para aplicar cómo frenar algo que uno lo está viendo en la calle y que afecta brutalmente al comerciante, al pequeño comerciante que también está aquí mismo, en Valparaíso, que está pagando impuestos. Eso, presidente. ¿Alguna otra observación o ministro quiere darle la explicación al diputado von Mühlenbrock? Sí, presidente. A ver, aquí tenemos dos tipos de situaciones, ¿cierto? Un tipo de situación puede tener que ver con el contrabando, ¿sí? Que a su vez se relaciona con las facultades fiscalizadoras que tiene el servicio de aduana y los recursos con los que cuenta para ejercerla. Nosotros el servicio de aduana lo estamos fortaleciendo como parte de este mismo proyecto en términos de recursos, está en el informe financiero, en la ley de presupuesto y también a través del programa de lucha contra el crimen organizado, ¿cierto? Que tiene la facultad para transferir recursos desde del Ministerio Interior hacia servicios de otros ministerios que pueden colaborar en la lucha contra el crimen organizado y entre los cuales se menciona expresamente aduanas. Entre otras cosas que se están financiando dentro del presupuesto está el tema de la adquisición de escáner con tecnología moderna, porque los que actualmente tenemos son de tecnología de principios de los años 2000. Eso respecto de la fiscalización. Ahora hay otra situación que perfectamente también se puede reflejar en este tipo de comercio, que es el hecho de que en la internación aduanera
la internación aduanera podía ser hecho por cualquier persona natural, no era necesario tener inicio de giro para poder hacerlo. Eso lo estamos resolviendo en este proyecto de reforma tributaria, en una norma que yo creo que no sé si ya se votó, creo que se votó ya en todo el paquete de normas anti-elusión, que exige iniciación de actividades para efectuar actividades de importación de mercadería. ¿Ah? Así que por lo menos esa parte que parece ser bien relevante, por lo menos ya la estamos recogiendo en este proyecto. Muy bien. Si les parece, diputado Mellado, para hacer una sola votación. Sí, estamos de acuerdo en eso, presidente. Solo yo recuerdo una comisión investigadora hace un par de años atrás, quedamos estupefactos diciendo, porque aduanas decía que no podía ver físicamente qué es lo que se exportaba, ¿cierto? Todo lo que se exportaba y todo lo que se importaba, porque no tenían la cantidad de gente suficiente para eso. Entonces, claro, yo creo que un tema de que tenga iniciación de actividades focaliza un poco mejor en el tema, porque el que no tiene no puede traer, sobre todo mercadería para el comercio ambulante, por ejemplo, ¿cierto? Aunque muchos pueden pagar el IVA de internación, pero después la distribución es distinto. Pero mi pregunta es, dado esto, ¿va a haber algún aumento de personal en aduana? ¿O va a continuar con la misma cantidad de gente? Eso yo no sé si se podrá contestar ahora o no, porque la verdad es que, claro, si hay un aumento del comercio de internacional en importaciones y exportaciones, debiera ir aumentando también la gente de aduana que esté vigilando que efectivamente el container que sale sea con cobre, o sea con paltas, o sea con lo que sea, digamos, y no sea otra cosa, igual que el que llegue de importación, digamos. Entonces, no sé si efectivamente, físicamente, más que en el tema de la iniciación de actividades, si va a haber algún cambio. Muy bien. Ministro, no sé si quiere hacer un comentario sobre la inquietud. El micrófono, diputado. Muy chico, lo que escuché atentamente lo que dijo el ministro Marcel. Bueno, en la comisión de presupuesto que nos toca ver, también nos toca ver las Fuerzas Armadas. En el caso de la mía, segunda subcomisión especial ministro de presupuesto. Y ahí se habló mucho de la tercera policía, por decirlo así, que es la policía marítima, digamos, ¿ah? Entonces también quiero preguntarle si hay alguna relación de todos estos recursos, fondos, que fortalezcan a la policía marítima para este tipo de cosas que estamos hablando, justamente porque, como dice usted, hay contrabando. Llega contrabando, llega por normalmente, supongo que llega por una gran parte por el mar. Y quiero saber si hay también alguna flexibilidad en ese uso de recursos. Ministro. Sí, sobre el último punto no tengo antecedentes, pero los puedo pedir. Y respecto del punto de la inspección física, o sea, lo que tenemos que tener claro es que con los volúmenes de comercio exterior que tiene Chile, ¿cierto? Y con la agilización que uno le quiere dar a todas las operaciones de comercio exterior, tener una inspección por la vía de abrir contenedores, por ejemplo, es imposible, ¿cierto? De hecho, lo que se hace normalmente es que se selecciona una muestra por vía aleatoria, ¿cierto? Para inspeccionar físicamente, pero hasta hace 15 años atrás eso era lo único que había. Hace 15 años atrás se empezó a invertir en escáneres, y esa es, ¿cierto? Digamos, en el fondo lo que se está haciendo es tratar de ampliar la capacidad de inspección por la vía tecnológica. Ahora, por supuesto, si eso requiere a su vez personal que los opere, etcétera, tiene que tener su correlato en términos de personal, pero es fundamentalmente recurrir a la tecnología y a la inteligencia en términos de la selección de qué es lo que se inspecciona, lo que puede ayudar a compatibilizar la necesidad de controlar el contrabando, que digamos no es un contrabando tanto de carácter tributario, sino que tiene que ver más bien con la internación muchas veces de productos ilegales, con la necesaria agilidad que uno espera para el comercio exterior, para todo lo que es el proceso logístico, ¿no? Hay que decir también que dentro de la agenda de productividad que vamos a dar a conocer la próxima semana, también están incluidas una serie de medidas para fortalecer y generalizar el uso de los mecanismos electrónicos para toda la tramitación para todos los trámites aduaneros, a lo cual
también va a reducir los tiempos ¿cierto? Requeridos para estas operaciones y que se pueda dedicar más tiempo a lo que realmente se necesita fiscalizar más que estar haciendo un trámite administrativo. Muy bien. Si les parece, podemos hacer una sola votación. No, por eso. No, presidente en la ordenanza aduana. Vamos a votar en parto cerrado 16 puntos. Por eso una propuesta. Que vamos cada uno viendo. Yo creo que muchos diputados pidieron el mismo votar a ciega. Yo le diría que fuéramos viendo. La ordenanza. Eso está claro, con los diputados. Otra cosa es carga tributaria, pero otra cosa es ganar la carga con el fin general. ¿Habría acuerdo de los minutos, de los minutos. No, yo no. Pero lo hemos conversado tantas veces, la historia de la ley que queda. Ya vimos que habían artículos que estaban mal puestos, que ustedes votaron, perdón, todos ustedes, casi todos, menos el diputado Sepúlveda, votaron cosas que pensaban que eran así y no fueron así. Entonces yo les digo, pucha, es verdad que seamos rigurosos, ¿no? Pero si ustedes quieren votarlo así, lo voto en contra porque no quiero arreglarme. Muy bien. Creo que es todo tema de regulación, Es una... hay gente que estar en contra de esto, y si cometemos un error, aquí estamos por Así es. Muy bien. alguien va a defender a quien está Una sola vez. Es solamente rigor, qué cosas estamos votando, no. Ahora, si quieren votar así, no así. No, muy bien. Y no es a ciega, diputado. Hemos todos leído el texto, hemos leído todo. En votación, todo lo que relaciona a ordenanza aduana. Ok, presidente. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, ¿no está? Señor Mellado, Por favor. señor Ramírez, Por favor. señor Romero, Yo no voto a ciega, voto en contra. señor Sáez, A favor. señor Celis, Me abstengo. señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomans, presidente. Quiero hacer un comentario porque no, es que no quiero que quede instalado lo que está diciendo el diputado Romero, porque uno entiende, y perdón que lo diga con la seriedad que lo voy a decir, todos hemos leído estos comparados antes de venir a la comisión. Yo no me imagino que un diputado recién se informe aquí de lo que vamos a votar. Todos nosotros tenemos asesores que nos advierten antes de la votación y nos entregan textos de lo que vamos a votar en las distintas comisiones. Entonces, es que, diputado, usted nos está acusando que nosotros estamos votando a tonta y a loca, como que no hemos leído ninguno lo que vamos a votar y y votamos a farco cerrado. Creo que eso no es justo. No es justo que usted haga un comentario de esa naturaleza que afecta la seriedad, la responsabilidad con que esta comisión trabaja. A no ser de que usted se informe recién en la comisión. Voto a Está siendo favor. poco serio, presidente. Mm. 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Si les parece, estábamos convocados hasta las 12:45. Como vamos a entrar en otra materia, mejor convoquémonos a las 3 de la tarde para... ¿Ah? Sí. ¿Ya? No sé... Sí, ustedes quieren que... Presidente, lo que pasa es que una de las razones, lo que acabamos de votar, es comparado con lo que acabamos de votar, nosotros lo habíamos estudiado y estábamos de acuerdo con todas las normas, pero accedimos a votarlo
de una vez para aprovechar el tiempo y discutir aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo. Entonces, bien. yo le pediría que el ministro empiece a explicar el Ya, por próximo eso- comparado y nos quedemos hasta la hora de término, porque No, está bien. el objeto Como- no era salir antes, el objeto no. era poder discutir No, aquellas cosas diputado. controversiales. Diputados, como algunas veces ustedes me dicen, yo escucho toda la sesión y todas las sesiones, que les gustaría estar en la sala cuando hay debate. Entonces, por eso, como habíamos terminado un capítulo, lo que quería dejar abierto es que pudieran volver a la sala. Pero si quieren mantenerse hasta las 10, hasta las 12:45, ministro, por favor, ilustre a los diputados y diputadas de la comisión sobre las materias que vamos a abordar a continuación en la tarde. Gracias, presidente. Lo que tenemos primero para la tarde, ¿cierto? Sería el artículo 6º sobre incentivos para inversión en investigación y desarrollo. Entonces aquí, ¿cierto? Tenemos que recordar que lo que se está proponiendo es ampliar los beneficios de esta normativa. En primer lugar, al menos en 3 direcciones. Primero, para permitir que estos beneficios tributarios se puedan percibir en términos de una transferencia en caso de empresas que tengan pérdidas o que por su régimen tributario, ¿cierto?, no les corresponda pagar determinado impuesto. Esto permitiría ampliar, ¿cierto?, los beneficiarios, las empresas beneficiarias de esto a empresas de tamaño mediano y pequeño, ¿cierto?, más allá de la cobertura que actualmente tiene, que tiende a concentrarse en empresas más grandes. En segundo lugar, se modifican los límites dentro de los cuales se puede hacer uso de estos beneficios tributarios. Básicamente se triplican, ¿cierto? Se triplican esos límites, con lo cual también se amplía el carácter de estos beneficios. Y en tercer lugar, hay una serie de modificaciones que tienen que ver con la forma de aplicar o lo que es o las actividades de investigación y desarrollo que son elegibles para incluir también para dar mayor certeza tributaria en el caso los cuales se requería algún tipo de certificación de parte de Corfo, con lo cual también se vuelve más expedito el uso de este mecanismo. Aparte de eso, se incluye como beneficiarios del crédito tributario a los contribuyentes del régimen PYME. Se aumenta el crédito tributario a proyectos de investigación y desarrollo con impacto medioambiental. Se establece un beneficio tributario para la contratación de profesionales con grado académico de doctor y que se encuentren trabajando de manera exclusiva en proyectos de investigación y desarrollo. Aparte de eso, creo que esos son los principales ajustes. En otras palabras, presidente, se trata de ampliar de manera importante los beneficios y la diversidad de actividades que pueden ser beneficiadas a través de este régimen que digamos que ya por varios años ha venido buscando generar incentivos tributarios a la inversión de las empresas en investigación y desarrollo. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre la materia. Ofrezco la palabra. Como el texto comparado lo vamos a tener a la tarde, me está diciendo la Secretaría, no podríamos votar. Por consiguiente, si ustedes me autorizan, poder levantar la sesión por haberse cumplido el objeto de ella y volvemos a las 3 de la tarde para votar ya el texto comparado. ¿Sí? Muy bien. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.